bienvenida con muchísimo entusiasmo a la primera emisión del programa Círculo Jalisco, donde mi compañero Jorge Preciado Amezcua y su servidora Cristina Brambila les tenemos preparado una serie de entrevistas, charlas y participaciones muy interesantes con personajes destacados para estar platicando sobre los principales acontecimientos en el país, pero particularmente en nuestro estado de Jalisco. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, bien, Cristi. Pues este es, como tú dices ahí, nuestro primer experiencia en este tema, nuestro primer capítulo, y decidimos iniciar con un tema de trascendencia para nosotros, pues para todos, la gran mayoría de las personas, que tiene que ver con la educación y con la educación a distancia. Y bueno, tenemos hoy un invitado lujo, un invitado lujo, y lo digo con toda la extensión de la palabra, porque además tiene toda la expertise en esta materia, y nos tocó abrir de esta manera, y quien además pues agradezco el que hayas aceptado la invitación, José Antonio Cabello. Muchas gracias, y voy a platicar un poquito de tu experiencia y los cargos que has tenido, ¿no? Para que quienes nos vean después sepan que hay conocimiento y que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Vamos a empezar un poquito con la actividad curricular. Eres doctor, tienes un doctorado. Bueno, has tenido una amplia trayectoria, doctor, en la educación. Has llevado a cabo varios estudios, maestrías, diplomados, y mucho en el ámbito de la educación. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto, sí es correcto. Tuve la oportunidad de terminar un doctorado en educación en la Universidad Marista de Guadalajara y tengo una maestría en política y gestión educativa en el ITESO. Además tengo la carrera de filosofía y de ciencias políticas, además de un par de especialidades, una de ellas en política y gestión educativa en Flaxo. Muy bien. Y a ver si perdón, Jorge, ¿me permites poquito? Sí. Es que sí me parece como muy importante puntualizar la trayectoria de Pepe, porque sí es de mucha relevancia. Sí. Me siento de verdad muy orgullosa de que nos puedas acompañar, doctor José Antonio Cabello. Muchos te conocen por ser un personaje de relevancia en la vida política de Jalisco, pero pues también eres muy reconocido por tu gran trayectoria en el ámbito académico. Solo por mencionarles una parte de la trayectoria de Pepe, él ha sido director general de Desarrollo Municipal en el gobierno del gobierno de Jalisco, diputado local del estado de Jalisco, diputado federal, director general de Educación en el Ayuntamiento de Guadalajara, director del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, director académico en la UVM, y cuenta pues además con una carrera de 32 años como profesor de asignatura en todos los niveles educativos. Ha sido además rector en el Instituto de Estudios Universitarios del Estado de Puebla. Traté de resumir lo más que pude. ¿Cómo ves, Jorge? No, ahí pues, nomás. Excelente. Fíjate que yo me acuerdo, también para ser muy breves y que nos platique, doctor, tú fuiste pionero cuando estuviste en el Colegio de Bachilleres de la educación a distancia, que en aquellos tiempos no era tan común y era muy complicado porque no era usual. De hecho, ni siquiera las administraciones, en este caso, tema de administración pública y universidades privadas, ponían como esa atención. Es decir, estuvo como olvidado y tú impulsaste mucho esos proyectos. Por hablar de la trayectoria que tienes tú, ¿no? Entre otros tantos. Y creo que vamos a saber sacar provecho a esta plática, ¿no? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, de verdad que me da mucho gusto, además de poder saludarlos, aunque sea por este medio, pero sí, tanto a Cristi como a Jorge, de verdad que me da un placer saludarlos y por supuesto participar en este interesante diálogo con ustedes sobre un tema por demás pertinente y además participar en este proyecto que ustedes han tenido bien emprender, que me parece que es conveniente y útil para la vida política del Estado y para la vida política del país. Y qué mejor que emprendido por jóvenes entusiastas, inquietos
inteligentes, que están dispuestos a aportar un grano de arena de muy buen tamaño en la construcción de un México más digno para todos. Muchas gracias, Pepe. Y pues bueno, ¿te parece si comenzamos este tema tan importante que nos tiene preocupadas a las mamás, papás, autoridades educativas? Bueno, en fin, yo creo que a la sociedad en general, Claro. los retos de la educación a distancia. Nos gustaría, doctor José Antonio, que nos des un panorama general desde tu perspectiva sobre la educación en nuestro país, en nuestro estado, para tener un poquito más de noción a lo que nos estamos enfrentando o que ya el día de hoy los padres empezamos a experimentar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que nada, Gracias. hablar de los retos de la educación a distancia, pues es todo un tema muy relevante y además de suyo complejo, porque aborda no solo una realidad que es pertinente y que responde a una problemática que enfrentamos hoy, tanto autoridades como ciudadanos y como padres de familia, sino además porque se ubica en un contexto de mucha adversidad. Si bien los retos de la educación a distancia son muchos y ahorita vamos a abundar un poco en ellos, estos se dan en un contexto. Y el contexto al que me quiero referir es a los retos que tiene la educación en general. Educar es todo un reto. Educar implica una serie de circunstancias, de condiciones que hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje todo un reto de la mayor envergadura. Independientemente de la condición, de la modalidad, de los niveles, etcétera, educar es un reto. Además, también educar o la educación, diríamos que tiene esta complejidad porque es de suyo un concepto polisémico. Es un concepto que tiene muchos significados. Y entonces esto hace todavía más manifiesta la complejidad y la dificultad que imponen los retos de la educación en general y de la educación a distancia. Lo mismo podemos hablar de educación cuando nos referimos a buenas maneras que cuando nos referimos a capacitación para el trabajo, por ejemplo, o cuando nos referimos a escolarización, o cuando nos referimos a educación cívica o ciudadana, o a educación o inteligencia emocional. Y todos estos tocan parte de la enorme problemática que supone el reto de la educación. Muchas gracias, Pepe. Y dentro de este contexto, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos? Yo sé que son muchísimos, pero los principales, los más grandes retos para los padres y madres que estamos en casa apoyando a nuestros niños. Sí, pues un poco en la línea de lo que estaba comentando, empezaría abordando algunos de los retos que tiene la educación en general y para dar después un paso a la educación a distancia. En el contexto de la educación en lo general, pues el reto es enorme porque esta realidad adversa a la que nos enfrentamos con la pandemia se ubica en el contexto de un sistema educativo mexicano pues que tiene resultados muy lamentables. Y esto lo digo con pena, lo digo con tristeza como mexicano, pero también con mucha objetividad. Si nos atenemos a los resultados que pruebas como PISA 2018 o Planea 2017 nos arrojan, pues nos vamos a dar cuenta que los resultados que tiene México en los desempeños académicos y en materia de aprendizajes es muy bajo. Pero si a esto lo ubicamos en el contexto de la actual pandemia, pues nos vamos a dar cuenta que el impacto va a ser muy severo. Dicen algunos expertos que el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los alumnos va a ser aproximadamente de 24 puntos porcentuales si lo medimos en los términos de Planea. Es decir, vamos a andar quedando por ahí más o menos en 481 puntos. Esto lo digo siguiendo a Rafael de Hoyos, un académico del ITAM que es experto en estos temas. Y esto nos habla del enorme impacto. Y entonces, los retos de la educación a distancia se dan, digamos, en el contexto de los retos de la educación en general, de un sistema educativo limitado, de un sistema educativo con enormes deficiencias, con un sistema educativo que se monta en un modelo educativo que ha tendido a despreciar el conocimiento y de hecho los aprendizajes para privilegiar otras cosas tanto del tema educativo como inclusive del tema político. Y eso lo vemos particularmente en el actual proyecto educativo del gobierno federal, en donde después de haber logrado reformas importantes en materia de educación,
sobre todo recuperando el Estado, la Rectoría en materia de educación, pues hoy hay un retroceso enorme en este ámbito precisamente. Entonces, el tema es enorme porque el reto se da en un contexto de adversidad, de inicio, y además con opciones de solución que también dejan mucho que desear. Y aquí entro un poquito a lo que ha propuesto el gobierno federal para efectos de enfrentar y de iniciar este ciclo escolar que justamente empieza el día de hoy. El planteamiento que hace el gobierno federal es de utilizar la televisión abierta para efectos de cubrir los contenidos programáticos de los planes de estudio. Y la verdad, pues este es un modelo regresivo, es un modelo que promete poco, es un modelo que es pasivo, que inclusive para efectos lúdicos la televisión acaba siendo más bien pasiva, cuando pudo haber sido la oportunidad de apostarle decididamente a generar la infraestructura tecnológica suficiente como para poder tener una amplia cobertura a nivel nacional en materia de Internet para efectos de educación y de aprendizajes. Nos pasó como en muchas partes de la administración pública, en muchas etapas, ¿no? Esto tuvo que suceder y nos hizo entrar ya en un ciclo necesario, es decir, esto se pudo haber planeado no solo en estos años, sino unos años atrás, donde no se ha hecho tanto por la tecnología de la educación, y entonces nos agarra casi en ceros, ¿no? Es decir, Claro, esta situación de necesidad, y claro, en verdad, en toda la extensión de la palabra, una necesidad, nos claro, hace despertar, pero trabajar con nuestras posibilidades. Yo me acuerdo de las claro, telesecundarias hace años que ya no existían, las claro, telesecundarias, y volvemos a esa situación, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Si de por sí es muy complicado educar con los, en las aulas, pues más difícil es, ¿no? Pero es un reto, pero además es un reto en el que debimos de haber entrado desde hace muchos años, ya claro, estamos, y claro, lo y hasta por congruencia, ¿no? sí, Hasta por congruencia, porque el discurso educativo de hace unos años para acá o de hace unas décadas para acá tiene que ver con un discurso moderno, innovador, la famosa innovación educativa, la famosa innovación tecnológica, la creatividad, las habilidades del siglo XXI y todo este discurso políticamente correcto, pero que cuando se enfrenta a la realidad y cuando se abre la oportunidad para tomarle la palabra en serio a este discurso y de apostarle a la tecnología y a la innovación y a los modelos interactivos como los que puede ofrecer una plataforma tecnológica como es el Internet, resulta que nos vamos a la televisión, que era una propuesta educativa, pues más bien de los 60, de los 70, ¿no? Y entonces allí se hace manifiesta esta enorme paradoja entre un discurso pedagógicamente atractivo a que le apuesta a las habilidades del siglo XXI y regresando a un modelo educativo de televisión que inclusive el único argumento que se podría dar a favor de la televisión es el acceso y la cobertura. Sin embargo, esto es muy relativo. Yo lo he comentado en algunos otros lugares. Yo tengo conocidos en zonas metropolitanas de zonas urbanas como Monterrey, por ejemplo, cercano inclusive a la zona centro de Monterrey, y me hacen de mi conocimiento que inclusive ahí el acceso a la televisión abierta es limitado. Imagínense ustedes lo que pasaría en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, etcétera. Pues imagínense, el tema es muy complicado y entonces, si ya teníamos retos enormes en materia de educación en condiciones normales, pues con este contexto actual el reto es desproporcionado. Oye, doctor, y en este esquema, para aprovechar un poquito el tiempo que estamos cerrando, ¿qué nos recomiendas para quienes estamos en casa, que es la parte medular? ¿Algún libro, algún tip que nos recomiendes para esta situación de los que estamos en casa, los papás que estamos ayudando a nuestros hijos a distancia? ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar a nuestros hijos acá y ayudarnos a nosotros? Porque pues es un tema medio complejo, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que aquí se plantean otros retos también igualmente relevantes. El reto que tienen los papás para efectos de hacer posible que uno o dos o tres hijos que pueda haber en casa, pues todos estén simultáneamente conectados
inclusive no solamente conectados los papás, sino también los alumnos, sino también los papás, porque la mayor parte de ellos estarán haciendo también trabajo a distancia. Y entonces el reto es enorme desde la parte como logística, es decir, encontrar el lugar idóneo para que todos puedan estar conectados haciendo ese trabajo, y esto implica detalles importantes. Por ejemplo, si fuera por televisión abierta, pues tendrían que, si en una familia con 2 hijos, pues se requeriría al menos 2 televisiones, o dejarlos solos, o que estuvieran uno y otro en donde esto aplique, y que puedan acompañando al hijo en una televisión y otro en otra. Entonces, el reto es muy grande por la parte como de organización y logística. Se requieren muchas cosas, y yo creo que esta es una oportunidad que hay que saber aprovechar como padres de familia, es decir, la oportunidad de que podamos acompañar de una manera mucho más cercana a nuestros hijos en este proceso, pero también tratando de enfrentar los retos que uno tiene también como profesional y como empleado o colaborador de alguna empresa o de alguna institución. Entonces, pues, ¿qué se requiere? Bueno, primero que haya tiempo, que haya la disposición, que haya un lugar dispuesto, ambientado, que propicie y que facilite este entorno. Y han dado los expertos muchas recomendaciones de, pues, hacerlo a una hora determinada, prepararse como si uno fuera a salir a la calle, es decir, no quedarse en pijama, bañarse, arreglarse, en fin, para que disponga el ánimo y disponga la atención para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, sea provechoso. Entonces, pues sí se requiere paciencia, tiempo, lugar. Bueno, por supuesto se requiere o acceso a la televisión abierta, y esto puede resultar sencillo en algunos lugares, pero en otros no, o también conexión ancho de banda suficiente para que en aquellas escuelas donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se vaya a dar por internet, porque también se pueda llevar de la mejor manera. Se requiere un ambiente de estudio, se requiere un ambiente, pues, si no de silencio, porque a lo mejor el silencio no sería quizá lo más conveniente, pero cuando menos un ambiente de estudio que propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que los papás, hasta donde esto sea posible, observen el proceso y que además obren en consecuencia. Es decir, que estando ahí en casa con los hijos se den cuenta el grado de atención que tienen los hijos, la riqueza de los contenidos que se están transmitiendo, que se están presentando, el grado de participación o involucramiento que puedan tener el hijo o los demás, hasta donde esto sea posible, porque esto también permite eventualmente retroalimentar a la autoridad educativa, ya sea a nivel escolar o ya sea a nivel de sistema estatal o federal, sobre las cosas, cómo fueron caminando, ¿no? Y también es importante que los papás apoyen el proceso. Yo diría que sepan estar cerca, pero que también sepan estar lejos, porque la circunstancia permite que estén cerca y habrá que acompañar este proceso. Pero también es cierto que hay que dejarle a los hijos, a los alumnos, pues el espacio suficiente para que sean autónomos. También otra vez en la moda pedagógica contemporánea hay un discurso muy importante y muy fuerte de la autonomía del alumno. El asunto es que, pues en estas condiciones también no resulta sencillo. Entonces aquí es de sabiduría para los papás que puedan estar lo suficientemente cerca del proceso educativo de los hijos, pero también que sepan estar suficientemente lejos. ¿Para qué? Para no intervenir donde no deban intervenir, para dejar que se desarrolle plenamente la autonomía del hijo y del alumno, y además también para que el hijo, el alumno, pues también enfrente por sí mismo las dificultades, y que también se anime a preguntar donde esto sea posible también, porque esto no lo permite la televisión abierta, pero que sí estén cerca, pero lo suficientemente lejos para que no invadan el proceso educativo de los hijos. Ahí entra un poquito el tema de la subsidiariedad, es decir, que los papás hagan tanto como sea, digamos, que los papás dejen hacer a los hijos cuanto sea necesario, nada más. Y bueno, ahí hay mucho que decir, pero estas serían algunas de las cosas que habría que cuidar como padres de familia para enfrentar este reto de la contingencia en temas educativos. Perdón, Pepe, en este me parece interesante, si nos haces favor, darnos un poquito más en una charla que tú... Casi no alcanzo a escuchar, Cristi. Casi no escucho. A ver.
A ver, ¿ya? Listo. Un poquito mejor. Parece que sí. A ver. Bien. Que del Zoom. Pero ya me escucho mejor. Yo escucho poco, no sé tú, Jorge. Se escucha un poquito lejos, Cristi. Yo también. Jorge, mientras comenta Zoom, de tiempo en las sesiones. Casi no se Casi oye. no, Quizás casi no se escucha. es el tema de la conexión también, lo que platicábamos hace rato, que está saturada, ¿no? Está saturada. Hoy Claro, fue un día muy complejo por las escuelas, por el regreso y por la conexión, ¿no? Maestros, alumnos, papás. así es. A ver si ya con esto te Sí, puedan hacer así Digo, es. no Es sé si parte de esto los retos. ayude, no Ajá. creo. un poquito mejor. ¿Qué nos decías? ¿Sí? ¿Sí ayuda un poquito o Sí, no? sí, Un poquito mejor. mejor. Sí. Ok, Pepe, perdón, sobre el punto que nos comentabas de la actitud que debemos tomar los padres frente a este gran reto. En una charla previa que tuve contigo, nos platicabas algo muy interesante sobre un fenómeno estudiado incluso sociológicamente, que es la infantilización de las personas, de los jóvenes. Me parecería muy interesante que nos pudieras platicar un poquito sobre este punto que nos deja mucho a la reflexión. Sí, claro que sí, Cristi. Es un tema bien interesante que algunos autores, sobre todo Furedi, han estudiado y que me parece bien interesante y además que describe muy bien la realidad educativa que vivimos en nuestras escuelas. Y esto aplica desde educación básica, primaria y secundaria, pero también pasa por preparatoria y por educación superior. Eh, esto lo plantea Furedi y justamente pues, tiene que ver con algunas otras expresiones que otros autores han hablado, como esto de la generación de cristal, por ejemplo, esto de el síndrome de Peter Pan, por ejemplo, esta como añoranza por la infancia, por la niñez, por la juventud y por lo tanto también un poco de desprecio o de reserva por el adulto y por la vejez, porque vivimos en este contexto de esta infantilización, en donde el alumno es débil y el alumno es dependiente. Y ahí hay otra vez una paradoja, porque el discurso pedagógico, al mismo tiempo que habla de la autonomía de los alumnos y del pensamiento crítico y de la capacidad de construir conocimiento y del aprender a aprender y todo este tipo de cosas, al mismo tiempo eh, parte del supuesto de que el alumno es frágil, de que el alumno no es capaz de enfrentar algunas adversidades, incluyendo esta de la contingencia sanitaria. Y por lo tanto, todas las escuelas y todas las instituciones han hecho esfuerzos muy importantes por disponer de los medios para dar algún tipo de ayuda psicológica, a lo cual yo no me opongo. Sin embargo, no hay que partir del supuesto de que el alumno la necesita, porque si partimos del supuesto de que el alumno o todos los alumnos lo necesitan, estamos dando por supuesto que traen un problema y que estamos obligados a intervenir, y eso puede ser el caso más bien de excepción. Yo no dudo de que pueda haber casos, inclusive a lo mejor hasta muchos, de alumnos en cualquiera de sus niveles educativos que requieran de algún acompañamiento de carácter psicológico o emocional, pero pareciera que se parte del supuesto, inclusive yo, teniendo conocidos que colaboran en otras instituciones educativas, alcanzo a percibir que hay una muy grande preocupación de las autoridades educativas en las escuelas, inclusive en algunos gobiernos, por generar estos mecanismos como compensatorios de carácter emocional y psicológico para enfrentar los retos que impone la educación en contingencia sanitaria. Yo sí creo que se requiere, pero no hay que partir del supuesto de que todos lo necesitan, porque esto le abona a la infantilización de esta que hemos hablado, ¿no? Infantilización en donde, que tiene que ver con la parte personal y emocional, pero inclusive tiene que ver también con el conocimiento. Es decir, cada vez más se hacen necesarios los cursos propedéuticos, los cuatrimestres o semestres ceros. ¿Por qué? Porque los alumnos cada vez llegan menos preparados. Es decir, y lo dice Furedi, los de universidad parecen de preparatoria, los de preparatoria parecen de secundaria, los de secundaria parecen de primaria. Es decir, hay una especie como de degradación
cronológica y por lo tanto también de maduración psicológica, de conocimiento y de aprendizaje que todavía hacen más complicado el reto de la educación y además el reto de la educación en un contexto adverso como es el de la contingencia. Pero sí, este tema de la infantilización es un tema muy importante y que lo vemos en muchos casos y en muchos ejemplos, inclusive en algunos casos quizá un poco también graves y preocupantes, como puede ser temas de agresión, temas de bullying, por ejemplo, que se habla, etcétera, y que por supuesto hay que enfrentar. Pero sí, esto habla justamente de los retos de la educación en todos los contextos, ¿no? Yo creo que Sí, muchas gracias, Pepe. Sí, adelante, Jorge, perdón. Yo creo que es una oportunidad de oro que tenemos muy difícil, digo, por eso es un reto. Y es un reto que cayó de sorpresa, pero ha de ser una oportunidad muy importante para que los que estamos en casa, con todas las adversidades de trabajo, de tiempos, de momentos, de espacios y de conexión, de redes, de todo, para trabajar con nuestros hijos, ¿no? Para trabajar esa Claro. parte emocional que tú dices, pero también esa parte de valores, ¿no? La gran importancia de fortalecer esa situación con la que nosotros como maestros batallamos tanto en clase, ¿no? Y entonces Claro. es una oportunidad de oro para que los papás trabajen en conjunto con los hijos, cerca, y trabajen ese tema, ¿no? Es una oportunidad muy, muy grande que ojalá y se dé. Claro, claro. Sí, y esto es un momento crítico en el más puro sentido de la palabra, es decir, entendiendo crisis como un momento como de bifurcación, como una Y en donde se puede tomar para un sentido o para otro. Esta oportunidad o esta circunstancia puede servir para que los papás y los alumnos y los hijos se acerquen, se acompañen, los papás estén cerca del proceso educativo, estén colaborando, etcétera. Y eso sería una experiencia muy positiva, pero también es ocasión para que haya tensiones, que haya diferendos, inclusive que haya agresión en algunos casos, como de hecho se ha documentado que en este contexto, pues la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres se ha incrementado notoriamente precisamente por la cercanía de la convivencia, por la intensidad de la convivencia. Entonces, esta es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo y será dependiendo de la madurez y de la capacidad de los padres, sobre todo, para enfrentar esta circunstancia, hacer que esta sea una oportunidad y no, pues, un retroceso, ¿no? Mucha paciencia, doctor, ¿verdad? Así Mucha es. paciencia, Sí, porque sí, estamos conscientes que para quien ha trabajado y ha estudiado años y años y años y años para poder generar y transmitir conocimiento, pero también ha estudiado para tener un control sobre un grupo, un alumno y bajar ese conocimiento es muy difícil. Entonces ahora los claro, papás en casa pues tendrán que tener mucha paciencia y hacerse llegar a estudiar, ¿no? A estudiar y conocer algunos elementos claro, que puedan ayudarles a hacer esto un proceso claro, menos complicado, porque fácil nunca, nunca, claro, nunca lo va a hacer. claro. No, imagínense nada más el tamaño del reto que tienen los papás. Si para los maestros que se prepararon para ello Así es. es un reto enorme, que además yo creo que en lo general, digamos, lo han hecho bastante bien, pero si para ellos es un reto enorme, imagínense para los papás. Y esto se debe a muchas circunstancias, empezando por el hecho de que en la mayor parte de los casos, toda la educación básica y la media superior, pues está diseñada y está pensada para darse de manera presencial. Y ha sido en cuestión de semanas o meses que ha tenido que convertirse a una modalidad distinta, radicalmente distinta, pero además utilizando recursos que no son propios para esa modalidad a distancia. Entonces, el reto educativo es complejo, la circunstancia lo es más. Los maestros no estaban suficientemente preparados. En programas educativos que fueron hechos para ser hechos de manera presencial, utilizando una plataforma pasiva como es la televisión. Híjole, pues la verdad esto es un verdadero combo que le impone a los papás, a los maestros y a la autoridad educativa un reto monumental que pues pinta para ser complicado en el presente y con consecuencias negativas en materia de aprendizaje, sobre todo en el futuro. Como se dice ahí, Así es, muchas gracias. nos tomaron con los dedos en las manos, pero Sí,
yo estoy seguro que con estas pláticas y con ese conocimiento o estos tips que tú nos das, se nos va a hacer un poquito más fácil. Y ahorita para que Cristi nos cierre por el tiempo, en verdad quiero agradecerte tu tiempo porque pues tu conocimiento es amplio y el aceptar esta invitación y hacernos esta parte complicada más fácil con tus comentarios, pues es de agradecerse. Te agradezco. Mucho gusto. Por tu tiempo, por lo que nos comentas. Y bueno, pues esperemos vernos pronto en algún otro tema, a ver cómo nos cierra Cristi, qué nos dice. Jorge, perdón, ¿crees que haya chance para 2 puntos importantes o sí, no? Ya sí, se está agotando el tiempo. Adelante. Fíjate, a mí sí me parecería cerrar esta charla con 2 puntos de vista que a mí me parecería muy importante abordar. Pepe, de lo que comentabas hace rato, de la actitud que ha tomado el gobierno, que pareciera que ha sido como imponente, que no ha habido diálogo, ha habido una cierta cerrazón, pareciera que hubiera una estrategia para un fin específico de utilizar esta pandemia en retroceso de la educación. ¿Qué nos recomendarías a nosotros como padres de familia, como sociedad en general, para agruparnos, para hacernos escuchar, para posicionarnos ante este gobierno que parece escuchar poco? Fíjate que este es un punto bien importante, Cristi, porque hemos comentado hasta ahora lo que los papás podrían hacer, digamos, en casa, individualmente, con sus hijos, para el proceso educativo, ¿no? Pero los papás pueden hacer mucho más que eso también, no porque esto sea poco o poco importante, no, esto es muy importante, pero junto con eso, los papás pueden hacer mucho en cuanto a que socialicen esta experiencia con otros padres de familia y que además hagan manifiesta su experiencia en todos los ámbitos que puedan. Puede ser en una sociedad de padres de familia, puede ser en un comité de colonos, puede ser en un cuerpo intermedio, puede ser en algún colegio de profesionistas, donde fuera, pero es muy importante que los papás comparten la experiencia porque la versión oficial ya la podemos prever. La versión oficial en general va a ser una versión optimista, con un discurso autocomplaciente en lo general, pero esto se me hace que dista mucho de la realidad. Y quienes conocen la realidad con lujo de detalles y más ahora son los papás. Yo creo que una parte muy importante que ellos pueden hacer es esta, la de organizarse, socializar, compartir la experiencia y eventualmente también hacer propuestas, tanto para efectos de contenidos, de modalidades, en lo que toca a los programas educativos y al sistema educativo en general, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Otro último punto, ya ¿sí? Ahora sí, para pasar al punto de las conclusiones. Sí. Me llama mucho la atención escuchar a muchos millennials o generaciones más recientes decir que esto que está ocurriendo no es más que un paso adelantado a lo que será el futuro en la educación en México y en el mundo, que dicen que en un futuro los medios electrónicos van a ser nuestro modo de educación, que van a desaparecer prácticamente las aulas físicas. ¿Tú crees que eso será posible? Fíjate qué buena pregunta, Cristi, qué bueno que lo comentas, porque yo creo que este es un tema que estará en la mesa de debate mucho tiempo. Mi opinión personal es que no. Yo creo que eso responde a una actitud que yo le llamo presentismo. Entendiendo por presentismo esta idea de pensar que el futuro va a ser como es hoy la realidad. Y pues no, o sea, el futuro tendrá muchas cosas de lo que estamos viviendo en el presente, como el presente tiene muchas cosas que vivimos en el pasado. Pero el presente lo iremos construyendo como queramos, primero. Y segundo, la experiencia educativa no solamente tiene que ver con esta interacción, digamos, entre maestros y alumnos a través de la transmisión de algunos contenidos, con todo lo importante que eso es, sino también la experiencia educativa tiene que ver con la socialización, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el ambiente, y hay muchos estudios que se han hecho al respecto en donde se habla de la importancia de la presencia física, inclusive para efectos de aprendizaje. También creo que hay estudios que dan cuenta de que
los procesos educativos presenciales propician o favorecen mejor los aprendizajes. No quiero hablar mal de los modelos no presenciales, porque de hecho hay unos muy buenos, pero en lo general, como modelo, el modelo educativo presencial, cuando menos hay evidencia que aporta o genera mejores condiciones para garantizar un proceso eficaz de aprendizaje. Además de todo lo periférico, entre comillas, que está en torno al hecho educativo. El hecho educativo no se limita nada más a este encuentro entre dos voluntades, entre maestro y alumno, para transmitir conocimiento, con todo y con que eso es muy importante, sino también está acompañado de muchas otras cosas, incluyendo la experiencia, vamos a llamarla, de carácter horizontal entre los propios compañeros. Ahí hay mucho aprendizaje, ahí hay mucha experiencia que hoy por hoy no está ocurriendo de la misma manera y que también será parte de los déficits que nos deje esta pandemia. Sí, y sería muy complicado. Los países de primer mundo han desarrollado mucho esta tendencia, ¿no? Que nace por, en algunos momentos, tú lo sabrás bien, por la necesidad de quienes no podían asistir a un aula por cuestiones de trabajo, de espacios, nace la educación a distancia, entre otras tantas. Pero nuestro país creo que es muy complejo, ¿no? Por tantas Claro. carencias que existen y que son pocas las instituciones que han aportado a hacerlo. Como te lo decía, pues Claro. nos agarró con los dedos en las manos. Es decir, fue ya una necesidad el desarrollar esta tendencia. Claro. Vamos a ver cómo responde el criterio de oportunidad, saber si de esto tomamos una oportunidad y Claro. los programas que vienen nos adelantamos a mejorar, ¿no? Programas, Claro. planes, Claro. plataformas. Claro. Que ustedes lo saben bien, ¿no? Tú fuiste diputado federal, Cristi local, y sabemos que cada 6 años las tendencias educativas cambian. Lamentablemente, no recuerdo yo, pero creo que desde Vicente Fox, Calderón, y los presidentes cada 6 años han transformado los programas. ¿Te acuerdas? La educación por transversalidad, luego por competencias, y está Claro. un anuncio tremendo en los Claro. planes, y ninguno de estos en los últimos años apostaron a la educación a distancia. Claro. Sí, y fíjate que ese es un tema bien importante porque, o sea, yo lo que creo es que sobre todo me voy a referir a básica y un poco a media superior, pero en básica y media superior prácticamente todo es presencial. En media superior un poquito menos, pero en lo general casi todo es presencial. Y ahora con el discurso de la innovación tecnológica, pues se ha ido incorporando cada vez más recursos y eso es muy bueno, pero siguen siendo plataformas y modelos y programas y planes hechos para ser impartidos de manera presencial, lo cual está bien. Nada más que sí tenemos que estar preparados para escenarios como este, por un lado, y por otro lado, reconocer que para modalidades presenciales, el recurso de la tecnología es muy útil y es muy conveniente y hay que saberlo aprovechar, pero reconociendo el alcance, es decir, y eso tiene que ver con el punto que mencionaba Cristi hace un momento, es decir, pensar que toda la educación en el futuro, o principalmente, va a ser una educación no presencial, me parece que eso es perder de vista el centro de la problemática y perder el rumbo. Los recursos tecnológicos son muy buenos y hay que aprovecharlos, pero los recursos tecnológicos son medios y ocasiones que potencian el proceso educativo, pero que no lo sustituyen. Y yo percibo en muchas escuelas que hay este afán por compararse y por parecerse a instituciones que se valen de las plataformas educativas y lo hacen muy bien, pero que no son escuelas. Por ejemplo, algunos utilizan o hablan mucho y muy bien de Khan Academy, por ejemplo. Y es muy buena. Yo no quiero emitir comentarios negativos al respecto, pero yo creo que plataformas como Khan Academy pueden ser muy buenas para complementar, para acompañar, para ejercitar lo que ocurre en otro momento, que es en el proceso, en la clase propiamente hablando, y que puede ser una herramienta de apoyo para los papás, para acompañar a sus hijos en este proceso. O, por ejemplo, el utilizar la plataforma Duolingo, por ejemplo, para efectos de idiomas. También puede ser una plataforma muy útil y el que la pueda usar, que la utilice, pero sin olvidar que estas plataformas son recursos de apoyo que potencian un hecho que preexiste. No sustituyen, sino que complementan
lo que ocurre en el aula. En el aula, ya sea física o en el aula virtual. Pero sí, a mí me toca ver con sorpresa, con preocupación, algunos dichos, inclusive de algunas autoridades o de algunos expertos educativos que hablan de que la educación como la conocimos ya se va y que todo va a ser ahora no presencial. Y ponen de ejemplo estos escenarios. Y la verdad, yo creo que eso implica un error de foco. Implica esta actitud presentista que yo mencionaba, pero que la realidad va a acabar por imponerse. Lo que tenemos que reconocer es que esta pandemia, algunos dicen que esta pandemia nos enseñó que la educación presencial está de salida. Yo creo que no nos enseñó eso. Lo que la pandemia nos enseñó es que somos capaces de enfrentar la adversidad. Lo que la pandemia nos enseñó es que tuvimos la capacidad para generar recursos con todas las limitaciones que esto pueda suponer para enfrentar la adversidad. Pero vamos a llegar a la normalidad. Y esto de la nueva normalidad, pues no me quiero poner a pelear si es nueva o no nueva, pero en cuanto haya vacuna, y eso va a ser más o menos pronto, vamos a volver a la normalidad. Como volvimos a la normalidad cuando vino la H1N1, que si bien no fue del alcance que tiene esta, pero también dejamos de ir a la escuela y también las instituciones educativas empezaron a ofrecer... A ver, ahí. En momentos sí se escuchan, otros no. Sí, como que a veces sí y a veces no. Pues vamos cerrando, doctor. Muy bien. Te agradezco muchísimo nuevamente. Yo estoy segurísimo que esta charla va a servir muchísimo a los docentes, a los papás en casa y nutrirnos, ¿no? Nutrirnos. Claro. Vamos a ver si Cristi ya puede... Sí nos escuchas, ¿verdad, Cristi? Parece que no tiene audio. Así es. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras comentarnos para cerrar? A ver si en eso Cristi tiene un poquito de audio. Gracias. No, pues al contrario, primero que nada, nuevamente agradecer a ustedes, a Cristi y a ti, Jorge, la invitación, felicitarlos por el proyecto que están arrancando. Me parece que es una muy buena iniciativa, que seguramente será de mucho provecho para todos. Y bueno, pues encabezado por ustedes, dos jóvenes inquietos, talentosos, no tengo duda de que va a ser un proyecto muy bueno, de mucho provecho para todos. Muchas felicidades y agradecido por la invitación. No, pues agradecidísimos porque la hayas aceptado. No sé si lo platicamos en un inicio, creo que se nos pasó. Estás ahora en Querétaro. Así es. Estás, platícanos un poquito de tu función para cerrar. Sí, fíjate. Te platico que estoy actualmente trabajando en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Estoy muy contento ahí como director de una división, de la División Económico-Administrativa. Y bien, haciendo lo que me gusta, contento, tratando de aportar y por supuesto también aprendiendo mucho. No, y aportar bastante, como lo has hecho Gracias. en varios espacios de la educación pública y privada. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo. A ver, parece ser que Cristi ya. A ver, Cristi. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos, sí, Cristi, para cerrar. Era la conexión. Bueno, pues después de todas las aportaciones técnicas, académicas que nos ha hecho el doctor José Antonio y tú, Jorge, que también tienes una gran experiencia en el ámbito académico, gracias. A mí ya no me queda que dirigirme de una manera muy simple a las mamás, a los papás que están se va un poquito el sonido.